Vamos a empezar con la primera lección. En su material, eso sí les voy a pedir y voy a estar preguntando. Quiero que estén con sus materiales abiertos. ¿Ya? En este caso, la hermana Karen ha pedido disculpas, va a estar escuchando, pero ella está ahorita trabajando. En el caso de los demás, por favor, sus materiales abiertos o voy a estar haciendo preguntas. La clase será entre hora y cuarto, más o menos. ¿Cuál es el propósito de este curso? Vamos al sílabo. Dice, que el estudiante conozca para que enseñe la Biblia. Que el estudiante comprenda cuáles son los principios para lograr una enseñanza bíblica creativa. Que anhele lograr cambios en la vida, que el estudiante anhele lograr cambios en la vida de los alumnos que enseñará. Y que el estudiante esté preparado para evaluar una lección y hacer los cambios necesarios tomando en cuenta los principios de la enseñanza creativa. Son 7 capítulos. En estas lecciones voy a estar dejando tareas, ¿no? No son muy complicadas, pero en algunos momentos tendrán ya tareas también manuales, ¿no? Porque se trata de enseñar a niños. Si se dan cuenta, en algunos de los capítulos dice primera semana, capítulo 1, y la tarea tiene que ver con análisis de Daniel 6, ¿no? En la segunda semana la tarea va a estar relacionada a 1 Samuel 17. Y así, algunos casos se indica la tarea en el sílabo, de qué capítulo es, ¿no? Así que hermanos, no me anden mucho preguntando, y el pastor, ¿y qué capítulo es? Ahí está en su sílabo sobre qué trata la tarea. Muy bien. Se va a calificar los exámenes, su presentación de tareas, su exposición, porque van a exponer, y su presentación de archivos. De repente, cuando hagamos alguna clase de exposición o la clase final, tendrá que ser presencial. Está bien, un domingo lo fijaremos para que podamos evaluar nuestras presentaciones. Y básicamente es eso, ¿no? Empecemos entonces con la introducción. Todos, por favor, en introducción. A ver, lee el primer párrafo, Soraya. De la introducción, ¿verdad, pastor? Sí. Ya. Para saber cómo enseñar, debemos tener idea de cómo aprende una persona. Los 5 sentidos son las 5 puertas por las cuales el conocimiento llega a la mente. El maestro tiene que conocer distintos métodos de enseñanza y cómo emplearlos. Si el enseñar es despertar la mente del alumno para recibir y retener una verdad, debemos notar cuáles son los sentidos que reciben y retienen mejor los conocimientos. Ujú. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener algo claro. Tenemos que centrar, nuestra enseñanza tiene que centrarse en el aprendizaje de la otra persona. No basta solamente con que nosotros estemos en una pizarra, estemos delante y contemos una historia. Lo que buscamos es que las personas puedan aprender, ¿no? Entonces acá hay un cuadro que es algo científico, de porcentajes, ¿no? En la pizarra, en el gráfico que está ahí en su material, tienen que llenar. Dice, el alumno normal recuerda 20% de lo que oye. Si solo oímos, retenemos el 20%. 30% de lo que ve. Entonces, si solo estamos viendo, sin oír, retenemos de lo que vemos el 30%. Si oímos y vemos a la vez, como ver televisión, podemos retener hasta el 50%. Pero además, si vemos, oímos y hacemos algo,
retenemos el 90%, ¿no? Es como aprender a manejar bicicleta, ¿no? Yo te puedo explicar todo, sabes todo, pero hasta que lo haces, empiezas a manejar, realmente aprendes y te acuerdas las cosas que te han explicado, ¿no? Entonces, desde ya tenemos que tener claro que nuestra enseñanza está dirigida a que el alumno haga cosas. No solamente que escuche o vea, sino que llegue a hacer cosas. Cualquier momento pueden levantar la manito y hacen preguntas. Yo también les voy a ir preguntando. Muy bien. En su material dice el versículo en que se basa, ¿no? Deuteronomio. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Hasta ahí, a ver, hay un mandato a una acción. Anthony, ¿en qué parte de ese primer párrafo es que Dios manda una acción? A ver, pastor, ¿en qué parte? eh, a ver, ¿En qué parte Dios manda que hagan una acción? en la parte que dice que mandó para que os enseñase, ¿no? Ya. ¿Y qué más? Y para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual Ajá. pasáis vosotros para tomar. Ajá. Entonces Dios sabe, gracias Antonio, Dios sabe que el aprendizaje consta no solamente de decir algo, sino que se ponga en acción lo que se dice, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Dios continúa en el versículo 5, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón. Entonces, Dios quiere que pongamos en acción eso, que atesoremos sus palabras. Es una acción el obedecer. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero la repetirás a tus hijos. Entonces, tiene que ver con un hecho de hablar, ¿no? Lo hablarás, lo hablarás, lo hablarás. Así iban aprendiendo. Pero ¿qué más hacían? En el siguiente versículo dice, las atarás a tu mano como una señal y los pondrás entre tus ojos como frontales. Es decir, lo iban a pintar en sus paredes, en sus murales, la ley de Dios, para que los niños vean y aprendan, ¿no? En situaciones diarias. Entonces, Dios sabe que nosotros no solamente aprendemos viendo, sino tenemos que hacer varias formas de aprendizajes. El ver, el oír, el actuar, ¿no? Entonces, tenemos que practicar estas cosas y mantenerlas, porque si no, se va a levantar una generación que no conozca a Dios. Y la verdad, en esos tiempos hay mucho de ello. Ustedes verán que hay conciertos cristianos, hay muchas iglesias que se levantan, algunas verdaderas, otras falsas, pero hay muy pocos creyentes que practican la palabra de Dios. Actualmente se basan en emocionalismos, pero muy pocos realmente están dispuestos a obedecer, a aprender, y se ha vuelto una moda más que una verdad en las vidas. Entonces nosotros no tenemos que ser de ellos. Nosotros tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a poder seguir la palabra de Dios y que ellos enseñen a los que siguen. Entonces tenemos que buscar
usar los métodos que Dios nos ha dado. Muy bien, esa es la introducción. Ahora sí, el capítulo 1. El arte de enseñar. En su material les pregunta, y ustedes ya lo van llenando, ¿qué es enseñar para ustedes? A ver, dime. A ver, voy a volver al anterior para que no se copien. A ver. Soraya, ¿para ti qué es enseñar? Brindarle parte de, no sé, de mis conocimientos que yo sea a otra persona. Ya. Para ti, Nayeli, ¿qué es enseñar? Gracias, Soraya. Para ti, Nayeli. Igual, buenas noches. Dar, ¿no? De lo que sé, transmitir ese conocimiento a la persona. Ya. Anthony, ¿para ti qué es enseñar? Bueno, es explicar, ¿no? Transmitir conocimientos Ujú, con la finalidad de que la otra persona aumente, ¿no? Lo que sabe o crezca. ujú. Muy bien. ¿Y qué es aprender? A ver. Mana Karen, ¿quiere participar? ¿Sí? ¿Qué es aprender? Mm, Aprender es adquirir nuevos conocimientos, Ujú, ok, más o menos así. ok. Entonces, yo también... Hay muchas definiciones de estos dos términos. Yo lo pondría, si bien no lo he puesto creo en la diapositiva. Ah, así lo he puesto. Eh, Enseñar para mí es un proceso en primer lugar. Enseñar y aprender es un proceso, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de pasos para alcanzar algo. Entonces, y tiene un tiempo, que se toma un tiempo, no es de un momento a otro, ¿no? Entonces, si yo voy a enseñar, el objetivo es compartir o transmitir con mi conocimiento, como han dicho, pero complementa lo que dice Anthony, ¿no? Que tengamos como objetivo que la otra persona adquiera los conocimientos, ¿no? Nosotros, la mayoría acá, bueno, creo que todos hemos tenido el colegio y hemos tenido profesores que buscaban que aprendamos, pero habían otros profesores que simplemente hablaban, pero no sabían, no les interesaba si realmente estábamos aprendiendo o no. Ya en su casa que repasen. Yo ya cumplí con dictar lo que yo sé, ¿no? Yo dicté y ya ellos tienen que arreglárselas. Eso no es enseñar. Enseñar es buscar la manera de que puedan mis alumnos aprender. Buscar la mejor forma de que ellos se lleven ese conocimiento y que sea parte de su vida, que lo interioricen. ¿Ya? Entonces, no es fácil. No es algo que simplemente, yo sé la tabla del uno por uno por 2, o la tabla del 2, ¿no? Y les digo así, ya, ¿aprendiste? ¿Entendiste? Si no entendiste, es piña, pues, ¿no? Anda, repasa tu casa. Eso no es enseñar.
Enseñar es estar seguro que esa persona, tratar de asegurarte de que esa persona entendió, lo apropió el conocimiento, ¿no? Y aprender es eso, un proceso de adquirir ese conocimiento para que sea parte de su vida. Y justamente pongo este tema, que sea parte de la vida de la persona, porque para eso es la enseñanza bíblica, para que sea parte de la vida de cada persona. Entonces, estoy seguro que hay muchos versículos que nos han repetido muchas veces en anterioridad. Yo también recibí muchos versículos en mi juventud, en mi niñez. Memoricé un montón de cosas. Gané, cuando era niño, más de 6, 7 concursos bíblicos. Pero cuando llegó mi adolescencia no me quedó nada en el corazón. Todo era conocimiento. Ese conocimiento no había sido parte de mí. Solo era un conocimiento que estaba ahí, ¿no? Pero no era algo que yo había apropiado para mí. Entonces, el enseñar tiene que ver con transmitir el conocimiento, pero con el objetivo de que la persona aprenda. No solamente que yo lo dicte, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros pensar en cómo enseñamos, ¿no? Cuando los que enseñamos, nuestra meta siempre es que el alumno aprenda. Que el alumno aprenda, ¿no? Entonces, yo voy hablando, hermanos, y son pocas cosas que tienen que llenar en su material, ¿ya? Pero con estas ideas que les estoy diciendo, yo me estoy guiando por el material. Después lo llenan. Le va a tomar, creo, 10 minutos máximo, ¿no? Entonces vayan guiándose en su material y les voy a ir avanzando, ¿no? Luego el material nos habla acerca de que el aprendizaje no se da solamente en un salón de colegio, ¿no? Ahí dice, se pregunta si es verdadero o falso, y es falso que el aprendizaje se dé solamente en un salón de colegio. Y ahí para marcar, ¿dónde aprendemos cómo vivir la vida cristiana? Soraya, en la página, bueno, no hay nombre de página, donde dice, ¿dónde aprendemos cómo vivir la vida cristiana? En la escuela dominical y en la academia bíblica, en el hogar y observando a otros creyentes y compartiendo con ellos. ¿Cuál crees que es la correcta? ¿Estás ahí, Soraya? Sí, pastor. Ya, Eh, ¿dónde es? Tengo dudas, o sea, yo me imagino que en el hogar, Ujú. porque creo que ahí inicia, ¿no? Pero también muchas veces la familia no es cristiana, entonces es por otras personas que te puedan compartir el mensaje y tú te acerques, pues, ¿no? A Dios. Ujú. Muy bien. En realidad es en los 3 lugares, ¿ya? El Ya. niño o las personas nuevas aprenden en todo lugar. En la escuela dominical. Ahí Academia Bíblica, como este material es de la Bautista, sería escuela bíblica para la IEP, ¿no? Pero también en el hogar, en los casos que la familia sea cristiana, y también observando otros creyentes, ¿no? Entonces, el aprendizaje de los niños no se da solamente en un salón, se da de cómo venimos vestidos al culto, nosotros los adultos, si traemos o no traemos nuestra Biblia, cómo cantamos,
los niños aprenden de los otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo nosotros alabamos a Dios y, por ejemplo, nos paramos saliendo del culto a cada rato, nos paramos, nos movemos. ¿Qué aprenden los niños? Que eso es normal, ¿no? Pueden pararse, pueden moverse. En cambio, por ejemplo, hay iglesias en que los niños van con sus padres y los padres no se mueven, todo el rato están sentados y los niños tienen que estar sentados con sus padres, porque eso aprenden por imitación, ¿no? Entonces los niños, y aunque no seas niños, ¿no? Por ejemplo, Anthony, que es nuevo, que está viniendo a la iglesia, si nos viera, bueno, todavía él no llega a las 6 en punto, pero ya será su meta. Pero si nosotros nos viera llegando tarde todo el rato, él también va a aprender que eso es normal, llegar tarde. Y eso no es así, ¿no? Si alguna persona nueva ve que que a veces ni aplaudimos para cantar, tampoco va a aprendernos, ¿no? Entonces, la formación, la enseñanza se da en todo lugar. Nos están mirando y los que estamos adelante, los que tenemos un poco más de años en la vida cristiana, tenemos que dar el ejemplo siempre, ¿no? Porque estamos enseñando con nuestra forma de vivir. Muy bien. Muchas veces el estilo que he encontrado en muchas iglesias, que yo también he practicado, que incluso ahora que he vuelto a enseñar, empecé un poco oxidado porque he empezado a enseñar en la escuela dominical a niños después de casi 15 años, ¿no? Yo hace mucho ya no enseñaba a niños. Eh, eh, Hay pasos que solemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que dice en esa misma página, a la parte intermedia? Dice, para los maestros más comunes suele haber 3 pasos cuando no están enfocados en el alumno. Uno es memorizar o dominar el libro del maestro. Agarras tu manual bíblico, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un manual. Ya, yo leo, acá tengo un manual. Leo mi lección bíblica. Ahí está es mi lección bíblica. Ya aprendí mi lección bíblica. Empiezo en el salón a decir, sí, niños, nosotros tenemos que hacer esto. Así le fue a Jonás. Jonás se lo comió un pez, ¿no? Porque fue desobediente y todo eso. Y niños no tienen que ser desobedientes porque si no les va a pasar algo, ¿no? Dios lo puede castigar. Estoy haciendo un ejemplo bien, muy simplón, pero y a niños, si repitan el versículo, repetimos el versículo. Muy bien, ya cumplí, hoy día cumplí. Y eso es lo que hacen comúnmente los maestros, sobre todo cuando no tienen la capacitación adecuada. Entonces, nosotros si estamos ahí o si aún no hemos enseñado, tenemos que pasar ese nivel. No podemos ser no podemos solamente pensar en transmitir conocimiento, sino tenemos que preocuparnos en que el alumno aprenda de la mejor manera. En el material incluso dice que hay muchos niños que memorizan versículos de la Biblia, pero no tienen vidas cambiadas, y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Y tenemos que apuntar a que las vidas sean cambiadas. Ahora hay 2 ejemplos que narra el material y ahí me van a ayudar Nayeli y Anthony. A ver, vamos. El primer caso lo va a leer Anthony. A ver, está en el material, pero también lo puedes leer acá en la pantalla. ¿Qué dice?
A ver, Ana es una maestra que se esfuerza mucho cada día, prepara algo de su lección estudiando para narrar bien la historia bíblica, tener buenas ayudas visuales y mantener el internet de los alumnos. Los domingos la hora de la clase queda corta porque ella ha preparado tanto y realmente le gustaría tener más tiempo para contestar las preguntas de sus alumnos y dejar que ellos participen, pero le es imposible. Ujú. Ahora Nayeli va a leer el caso 2. Ujú. Dice, Jaime es un maestro que ama mucho a sus alumnos, llega temprano a saludarles y conversa con ellos. Durante la semana prepara bien su lección y planea actividades de aprendizaje donde sus alumnos puedan participar en un drama, resolviendo preguntas o dialogando sobre un problema de la vida real. Sus clases requieren de mucha preparación porque él quiere que los niños aprendan a descubrir la verdad por sí mismos. Ujú. Muy bien. A ver, de lo que han leído ambos, los tres van a contestar, pero primero, o los cuatro, a ver si la hermana Karen desea participar. Lo primero, Soraya. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de estos dos maestros que hemos leído? Siento que que Jaime se esfuerza mucho más por adquirir de que los mismos alumnos puedan, o sea, entender ellos mismos, pues, ¿no? Como dice al final, descubrir la verdad por sí mismos, a comparación del otro caso. Ya. Otra diferencia, a ver, Anthony. Está bien lo que he dicho, Soraya. Otra diferencia, Anthony. Que prepara bien su lección, ¿Quién prepara bien su lección? eh, Jaime. Jaime, ya. Pero ambos preparan su lección. Sí, pero Ana prepara algo de su lección. No. Ah, ya, prepara algo su lección. Ya, ya, puede ser. A ver, Nayeli, ¿Cuál era la pregunta? ¿cuál es la diferencia de los enfoques de Ana y Jaime? Quizás la metodología, ¿no? Cómo enseña cada uno, prepara su material en cuanto a ello pueda tener un impacto más que en el otro. Ujú. Ya, ok. A ver, hermana Karen, ¿quiere participar? Ujú. No he leído el caso, pero de lo que he entendido un poco, me parece que Ana creo que es la primera. Ujú. Ana es la que se enfoca mucho en las actividades, en lo que ella ha aprendido, pero el joven, ay, ¿cómo se llama? Ya, él se Jaime. enfoca más, Jaime se enfoca más en el aprendizaje, porque creo que dice que aprendizaje donde sus alumnos puedan participar. Y la idea de una clase es que el alumno aprende, interiorice, ¿no? O sea, sepa cómo la enseñanza para poderla aplicar o practicar en su vida. Entonces, no solo es conocimiento, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, gracias. Ambos tienen la disposición de querer enseñar y dar una buena lección. Si se dan cuenta, en la primera dice que cada día Ana
prepara algo de su lección, o sea, va avanzando cada día, o sea, sí se da tiempo para poder preparar sus visuales, preparar las cosas que necesita para enseñar. Pero prepara tanto que al final en la escuela dominical les falta tiempo, ¿no? Les falta tiempo porque tal vez no, porque tal vez lo que no hizo fue planificar bien cómo va a ser la interacción con los niños, no planificó cuánto le tomaría el explicar lo que ha ido preparando, ¿no? Por ejemplo, un material, ¿no? Como el que tengo acá, un material de enseñanza, te dice qué cosas tienes que hacer, pero tú tienes que adaptarlo para poder hacerlo en el tiempo adecuado, ¿no? Pero, pero algo que no planificó Ana, a diferencia de Jaime, es que Ana no buscó esa retroalimentación de los niños. No buscó que los niños interactúen, compartan, hablen, se abran, que sí hizo Jaime, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que hay una, eh, hay una preocupación de Jaime, más que por transmitir un montón de conocimiento, es que lo poco que transmite lo haga eficazmente, ¿no? Y en cierta forma es lo que estamos apuntando con esta clase. No se trata de mucha información, se trata de que el alumno aprenda, ¿no? Entonces, tenemos que ir procesando estos conceptos, ¿ya? Tenemos que ir procesando estos conceptos. Ahora sí, vamos a ir a los 5 conceptos que están en su manual y que los voy a ir explicando. En primer lugar, enseñar es ayudar a otros a aprender. Eso ya lo hemos estado hablando, así que no hay mucho que profundizar ahí. Nuestro propósito de enseñar es que el alumno aprenda. B, enseñar es guiar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que procurar que los alumnos descubran cosas, guiarlos a que descubran cosas. No decirles que Noé construyó el arca en 40 días y que no sé en cuántos años y que estuvo en el diluvio 40 días y que sepan eso, ¿no? Sino que ellos entiendan por qué Noé construyó el arca, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y cómo eso va a ser para su vida, pero no que yo les diga por qué lo hizo, sino que ellos descubran por qué lo hizo, ¿no? Es como el ejemplo de aquí que está en el manual. En el manual te dice, en material te dice, yo te, yo te puedo contar qué bonito es Cusco, ¿no? Cuando fui a Cusco, ir al Sacsayhuamán, ir al Ollantaytambo, ir a las Machu Picchu, es chévere, ahí es bacán, tengo mis fotos, todo. Pero una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que tú lo vivas, ¿no? Entonces nuestro deber en la enseñanza, motivación es guiar que los niños descubran en la Biblia las verdades que nosotros hemos descubierto, ¿no? Las verdades que rigen nuestra vida cristiana. Entonces, enseñar es guiarlos, ¿no? También enseñar es cultivar. Es decir, así como les dije al principio, la enseñanza es un proceso. Ese proceso va a tomar un tiempo y tengo que ir sembrando, sembrando, ver la mejor forma que esa planta crezca por comparar, ¿no? Entonces, cuando uno planta, tiene que abonar la tierra, tiene que cortar las ramitas que no van, las hojas que se secan, tienes que estar regándola, ¿no?
Y a enseñar a un niño es lo mismo, es poco a poco ir cultivándonos. Por ejemplo, tengo que tener un ambiente adecuado, tanto en la decoración de repente o también en el ambiente, ¿no? No debo permitir de que los niños hagan lo que les dé la gana, sino tengo que aprender a manejar el espacio, que los niños haya un respeto entre ellos, ¿no? Ahora que estoy con los preadolescentes, me cuesta un poco cuando vienen los primos, ¿no? Porque entre ellos se fastidian mucho y a veces no quieren hacer caso. Entonces tengo que buscar que haya un ambiente de respeto, ¿no? Porque de repente no lo cultivan en casa, pero dentro de la iglesia tiene que haber un ambiente en el cual puedan ir aprendiendo. Entonces, la enseñanza es eso, ir cultivando. Y también eso tiene que ver con adecuarme al alumnado que tengo, ¿no? Eh, cada edad tiene una particularidad de cómo aprende. No aprenden igual los niños más pequeños que los niños de mediana edad y los primarios, los principiantes, no aprenden de la misma forma y tengo que adecuarme a la edad que tengo, ¿no? Me acuerdo que esta semana me causó gracia que a, a los primarios se le dieron un versículo muy largo para memorizar. Nayeli lo corrigió un poco, pero tenemos que adecuarnos a la edad que tienen los niños, ¿no? Entonces, y así vamos cultivando en sus vidas. Eh, También tenemos que depender del Espíritu Santo para cultivar en la vida de los niños. Orar por los niños, orar para que crezcan, para que el Espíritu Santo los guíe a un cambio de actitud, a un cambio para que busquen a Dios, ¿no? Después, enseñar es compartir vida, ¿no? Y esto sí es un jalón de oreja a los que no han dado muy bien sus versículos bíblicos, porque nosotros tenemos que tener como meta que los niños aprendan versículos bíblicos. ¿Y cómo vamos a enseñar si nosotros no sabemos? ¿Cómo vamos a enseñarle los libros de la Biblia si nosotros no sabemos? ¿Cómo vamos a enseñarles a ofrendar o a diezmar algún momento si es que nosotros no lo hacemos? ¿Cómo le vamos a enseñar a traerla a su Biblia si nosotros no lo hacemos? ¿No? Entonces, enseñar es compartir nuestra vida. No se trata solamente de decirles qué hacer, sino mostrarnos y enseñarle con el ejemplo. Y finalmente, enseñar es interpretar la Biblia. Es decir, no solamente llegar a decirles qué dice la Biblia, sino que ellos entiendan, ¿no?, lo que Dios quiso decir, ¿no? Entonces, es similar a guiar, ¿no? Pero básicamente nosotros no tenemos que enseñarles lo que nosotros queremos que sobre un versículo, sino ellos aprenderán en algún momento a interpretar. Bueno, esto es un poco más complejo, pero la idea es que ellos en algún momento digan, maestro, ¿y por qué dice esta palabra? Profesor, ¿y por qué el versículo dice tal palabra? ¿No? Yo he escuchado niños cuando han tenido maestros que los incentivan incluso a cuestionar, ¿no? Y maestro, ¿por qué en este versículo dice tal cosa? ¿Y por qué no hizo tal cosa, no? Es decir, llegar a un pensamiento crítico. Yo sé que a veces no es común, pero los niños pueden hacerlo. Y es mejor para que se convenzan por sí mismos de cuál es la verdad bíblica. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre enseñar?
sobre esto, este capítulo? ¿Todo bien, Soraya? Entonces te voy a preguntar, Soraya. ¿Qué haría Soraya si tienes un alumno en un salón de 6 a 8 años, ¿no? ¿Qué harías si tienes un alumno hiperactivo? ¿Cómo harías para que aprenda? A ver. Lo que se te ocurra, no estamos todavía, no somos tan expertos de repente, pero es lo que se te ocurra. Mm, imperactivo. Enseñarle ciertos métodos, pues creo que mayormente cuando son hiperactivos tienen que estar tocando bastantes cosas, algo así. Ujú, No sé, buscar una forma en la cual pueda atrapar su atención. ujú. Claro, está bien. No vas a llenar, va a ser difícil que alguien hiperactivo te llene una hoja, ¿no? Es más, a veces ¿No? moviéndose, de repente con un teatro capta más la atención, ¿no? Entonces, eh, este, este lección es un punto de partida para que cuando tengan la responsabilidad de enseñar, indaguen un poco más, ¿no? Nayeli, por estudiar psicología, de repente tiene más herramientas para poder enseñar. De repente a alguno de ustedes le puede preguntar métodos para enseñar a niños, para llegar a niños de diferente conducta. Yo recuerdo que cuando enseñé a niños de 4 5 años, 6 años, también estuve de 3 a 5, leí libros que hablaban sobre cómo enseñar a niños en una escuela dominical. Hay libros que te dan consejos. También, ahora que hay el chat GPT, pregunten, pero con con mucha prudencia, porque no tiene toda la verdad, pero es una herramienta interesante para acortar pasos. Pero hay métodos, la idea es que si ya tienen la meta de que su alumno aprenda, entonces eh, busquen cómo mejorar esos métodos de enseñanza, ¿no? Con tal que el alumno aprenda. Recuerdo que les voy a contar algo así. Yo casi desde la secundaria yo he enseñado matemática, casi desde tercer año de secundaria hasta hace como, no sé, como 10 12 años de forma particular, ¿no? Y uno de mis últimos retos fue hacer que una jovencita que había terminado quinto año, eh, quería, su papá me dijo, señor Juan, por favor, quiero que mi hija quiero que postule a Lavallejo y que ingrese. Y yo no sabía que Lavallejo tenía examen de admisión. Yo pensaba que todos entraban a Lavallejo, pero también tiene examen de admisión e incluso tiene personas que no entran a Lavallejo. Me sorprendí. Pero bueno, la jovencita todo el tiempo había sido, con la justa había aprobado matemáticas toda la vida, ¿no? En el año 2000, a ver, 2007, 2008, 2009 o 2010 por ahí, ¿no? Sí, 2008, 2008, 2009 creo. Entonces, iba a postular, dice, a negocios internacionales. Entonces me llamó y me dijo, enséñale a mi hija. Y yo sé que la Vallejo no es tan difícil, ¿no? Pero yo le enseñé a esta chica
y realmente era, o sea, no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago con esta chica, no? Era una chica de 16 años. ¿Qué hago con esta chica que toda la vida en el colegio le habían dicho que era burra? Ella me dijo, sí, el profesor de matemáticas siempre me decía que era burra, que no podía entender. Entonces dije, yo en ese momento estaba enseñando en un colegio, cuarto, quinto y sexto grado, y los libros los libros de ya de lo de primaria son más avanzados que en mi época, que yo estudiaba, ¿no? Entonces, de más exigencia, al menos en el colegio que estaba. Y entonces decidí enseñarle solo razonamiento matemático a ella, ¿no? Pero con libros de sexto grado, porque si utilizaban libros que yo tenía de quinto año de secundaria, no iba a entender nada. ¿Y, y para qué? Eh, esta chica fue, poco a poco, fue entendiendo y resolviendo los ejercicios, que al principio los veía así difíciles, y poco a poco fue entendiendo y me llegó a decir, profesor, no es tan difícil el tema de matemática. Pero nadie me había dicho que yo era buena, que yo podía aprender esto, ¿no? Y bueno, yo utilicé, si yo hubiera sido malo, por cumplir nomás, hubiera agarrado un libro de quinto año secundaria o algo difícil, ya resuelve esto, no entiendes, no entiendes, disculpe señor, su hija no sabe, su hija no puede aprender, ¿no? Pero me lo tomé como algo personal, que tiene que aprender algo. No, no era una chica, no era un genio, no iba a ser alguien que posó a la uni, obviamente, pero aprendió y me sentí contento, ¿no? Y cuando ingresó, como les digo, yo personalmente, imagínense que estudié en la uni, un examen de la Vallejo no me parece gran cosa, en lo personal, pero para ella fue muy significativo porque habían personas que no ingresaron, que no aprobaron ese examen, ¿no? Entonces, eh, uno se da gozo cuando el alumno aprende y tenemos que apuntar a eso. Me agradeció tanto, su papá está alegre que por fin su hija dijera que aprendió algo en matemáticas, que no le dijeran que su hija no podía, ¿no? Que eso da gozo. Entonces, yo estoy convencido de las personas, todos pueden aprender, pero tenemos que encontrar el método, la forma, ¿no? Aún incluso en estos tiempos para los niños con autismo o los niños que tienen problemas de audición o del habla, ¿no? Hay formas, hay métodos para enseñarles. Entonces, nosotros debemos desafiarnos a enseñar para que aprendan. No solo a enseñar, sino a enseñar para que aprendan. Muy bien, espero que esta reflexión la interioricen y piensen en esto, porque en base a esto va a ser lo que siga, ¿ya? Pero vamos a ver la tarea de hoy. Les voy a dar un ejemplo. La tarea está basada, hay una tarea ahí, hoja de práctica número 1, pero de acuerdo a su sílabus, su tarea está basada en el Daniel capítulo 6, que es la historia de Daniel en el foso de los leones. Y ustedes van a hacer su tarea. Yo que voy a hacer ahorita un ejemplo, ¿ya? En el ejemplo estoy tomando Marcos 11 del 1 al 11, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, la primera pregunta que me hace el versículo, el libro dice, anote brevemente lo que dice la historia bíblica. Entonces, yo he leído el versículo, he averiguado, he indagado un poco a detalle el versículo. Por ejemplo, ¿qué es un pollino? Porque en la Biblia de Reina Valera dice que Jesús entró un pollino, que es un asno pequeño, ¿no? ¿Qué significa Osana? ¿Qué significa Osálvanos? Y he ido desglosado el versículo un poco,
que es algo que tienen que hacer previo a esto, y he dado un resumen en esta parte, ¿no? Entonces, mi resumen es este. Jesús estaba llegando a Jerusalén y envió a dos discípulos a traer un asno joven, dando instrucciones por si el dueño le pedía explicaciones. Jesús se subió al asno y así entró a la ciudad. Los pobladores tendían sobre el piso mantos y ramas de árboles y varios decían: «Oh, sálvanos, bendito el que vive en el nombre del Señor, bendito el heredero de David, sálvanos desde el cielo». Luego de ello se dirigió al templo y luego de un tiempo al salir regresó a un pueblo cercano, Betania, con sus discípulos. Y entonces es el resumen que yo he hecho de este verso. Ahora, en base a este resumen, la segunda pregunta: anota lo que significa para ti. Entonces, ¿qué significa para mí este verso? Yo lo puedo tomar de muchas formas. Ustedes también, cuando lo hagan, todos van a hacer sobre el mismo versículo, y lo más chévere va a ser que ustedes van a hacer cada uno a su forma. Y quiero ver también la comparación. Quiero comparar yo. Entonces dice, lo que yo he respondido es: Jesús, quien vino desde los cielos a traer salvación, siendo el heredero prometido del reino de David, vino en humildad, sobre un asno joven, para salvarnos. Las personas que lo recibieron en Jerusalén representan a la humanidad que realmente sabe que Cristo es el Salvador prometido. Jesús merece que nosotros lo recibamos así. Eso es lo que para mí significa la historia en este momento, ¿no? Y la tercera pregunta te dice: anota lo que puede significar en la vida del niño. Entonces lo que yo he puesto: para el niño, Jesús es el Rey prometido que vino desde el cielo para salvar sus almas. Jesús vino en humildad para salvarnos, y Él espera que lo recibamos con la misma disposición que lo recibieron los pobladores de Jerusalén. Entonces, quiero inculcar en los niños, puede significar que ellos también reciban a Jesús de la misma forma que los pobladores de Jerusalén. Y eso me lleva a mi cuarto pregunta. ¿De qué manera práctica los alumnos pueden aplicar esta enseñanza? Entonces yo he puesto: los niños podrían entender que Jesús merece que lo recibamos de la mejor manera. Y por ejemplo, todas las enseñanzas de Jesús, para todas las enseñanzas de Jesús tengamos la mejor disposición y permitir que Él entre en nuestra vida. Por ejemplo, también cuando se dé la lección sobre Jesús, que todos los niños guarden orden para escuchar la lección. Y así otros ejemplos que puedo dar, ¿no? Entonces, hermanos, quiero que hagan algo similar a esto, ¿no? Entonces, en una hoja aparte, quiero que un poco analicen el versículo, lo desglosen sobre Daniel 6. Incluso si hay alguna palabra que no entienden, lo busquen en el diccionario o googleen para que sepan qué significa, y luego hacen su resumen como yo he hecho. Y luego hacen cada paso como les he enseñado. Y hermanos, entonces esa es la tarea que ustedes tienen que hacer sobre Daniel 6. Y esto es una preparación también para las futuras lecciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, nuestra hermana Yeli nos despide en oración. Pastor, dice Dime. Daniel 6, ¿verdad? Sí, Todo el capítulo 6 leemos y ponemos así como se lo he hecho. claro.
Tienes que, o sea, en Daniel 6, tú lees Daniel 6. A ver, voy a hacer un mejor ejemplo, ¿ya? Voy a poner Daniel 6. A ver. Todos hablan en Daniel 6, por favor, sus Biblias. Antes que... Les voy a hacer un pequeño ejemplo. Ya, entonces, Daniel 6 hay 28 versículos, ¿no? Entonces ustedes leen todo Daniel 6 y pueden ir notando algunas cosas que lo van señalando. Por ejemplo, Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Entonces, ¿quién es Darío? ¿Quién es Darío? Googleen nomás, ¿quién es Darío en Daniel 6? ¿No? Googleen o ChatGPT y le va a decir que Darío el Medo es el rey de Babilonia, ¿no? Era el rey de Babilonia en ese momento. Entonces Darío era el rey de Babilonia en ese momento, ¿no? Dice que tenía 120 sátrapas. ¿Qué eran sátrapas? ¿Qué eran sátrapas? Sátrapas eran gobernadores o funcionarios del gobierno babilónico y persa, ¿no? Entonces, 120 gobernantes que se encargan, autoridades o sátrapas pueden ser autoridades que se encargaban del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores, ¿no? Y así van ustedes. Uno de los 3 gobernadores era Daniel, ¿no? Entonces así ustedes van un poco analizando y luego sacan el resumen, como he hecho acá, ¿no? Al final, aquí en su material, ustedes deben poner el resumen solamente. El resumen, o sea, en una hoja aparte desglosan el versículo y acá solamente ponen el resumen. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Solo entendiste? Sí, pastor. Ya, y en base a tu Cada resumen, lección tiene cada lección tiene un versículo que vamos a analizar, sí, un libro de la Biblia. sí, pero no en todos harán la misma tarea, ¿ya? Entonces, acá hacen su resumen, luego como les mostré, después en base a ese resumen, anotan qué significado tiene esa historia bíblica, luego ese significado que es para ustedes, luego lo trasladan, qué significado tiene para los niños, y luego de eso, de qué maneras prácticas los alumnos pueden aplicar esta enseñanza. Háganlo, inténtenlo y con toda confianza pregúntenme si tienen dificultades. ¿Está bien? Me whatsappean, me preguntan, si tienen dudas, tienen la libertad de poder comunicarse conmigo. Yo les voy a apoyar, pero quiero que lo intenten primero. ¿Está bien, hermanos? Tienen, Sí, pastor. tienen plazo hasta el domingo, por favor. Es decir, el lunes me mandan la foto en la mañana para ir revisándolo en el día. ¿Ya? Hasta el domingo. Muy bien, ahora sí, Nayeli, por favor, despídenos en oración. Ya. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual has dispuesto, Señor, el poder participar y también, Señor, aprender cómo, Señor, servirte en el ministerio, Señor, y ayúdanos a ser perseverantes en este curso constantemente, Señor, y también, Señor, te damos gracias por el pastor y gracias por su familia, Señor. Gracias por los hermanos que hoy se han conectado también, Señor. Danos el descanso, Señor, que podamos descansar bien, Señor, y que podamos seguir
Padre, cumpliendo las tareas que quizás nos ha encomendado hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.